Bueno, estudiantes, empezamos el día con la primera grabación de la parte de álgebra de entidad, álgebra vectorial. Enseguida vamos a hacer una introducción al álgebra vectorial. Estamos en la materia de física 132, física 2, paralelo C, informática. Y este es mi nombre, Boris Alberto López Ubieta. Ok, entonces, vamos a... Este capítulo va a tener una introducción. Vamos a ver la diferencia entre un escalar y un vector. Vamos a hacer las notaciones correspondientes del vector, módulo, dirección y sentido. Vamos a hablar de la multiplicación de un escalar por un vector, que es muy importante. Adición y sustracción de vectores, producto escalar, producto vectorial. Y quizás esto sea ya nuevo para ustedes. Vamos a hablar del gradiente y el operador nabla. Aquí viene la letra griega nabla, que es un triangulito al revés. Coordenadas curvilíneas. Vamos a hablar del flujo y la divergencia, el teorema de la divergencia, y vamos a terminar esta parte con el rotacional y el teorema de Stokes. Ok, entonces, primero empezamos con la introducción. Una magnitud escalar y una magnitud vectorial son dos cosas distintas. Por ejemplo, empezaremos con la parte de la magnitud escalar. ¿Ya? Hay cantidades físicas que solamente necesitan un número y su respectiva unidad para definir totalmente lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tiempo. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, hagan correr su cronómetro, simplemente necesitan, digamos, quieran medir un tiempo corto, no sé, un minuto, por ejemplo, solamente necesitan hacer correr el cronómetro y pararlo cuando marque el minuto. Entonces les va a dar 60 segundos, o sea, 60 más la unidad. O si quieren, un minuto, uno y la unidad. ¿Ya? Y podemos fraccionarlo también. La distancia, por ejemplo, simplemente lo podemos cuantificar con una regla y nada más. ¿Ya? No, por ejemplo, quiero medir el largo de una mesa y utilizo un flexómetro, y digamos mide 1,5 metros, pero para mí esa información es suficiente, no necesito saber más. Otro de estos es la temperatura. ¿Ya? Aquí está dibujado con un termómetro. La temperatura simplemente necesito saber. Generalmente en La Paz es más o menos estándar, unos 20, 18 grados centígrados. Pero podemos verlo en otras unidades. Pero siempre es el número y la unidad. Otra cantidad interesante es el peso. ¿Ya? Estoy seguro que en física 1 han definido la diferencia entre peso y masa. ¿Ya? Entonces el peso simplemente tenemos que poner, por ejemplo, en estas balancitas y comparar, ¿no? Entonces, ¿cuántos gramos hay? ¿Cuántos kilogramos hay? ¿Cuántas arrobas hay? ¿Ya? Por ejemplo, la acción de medir, por ejemplo. Estamos midiendo aquí tres pechiquias y cada una tiene diferente estatura. Entonces, en realidad tiene diferente longitud. Entonces, con solo saber estos datos, ya podemos saber, por ejemplo, que digamos una persona que mide 1,70, por decir, ya es una persona un poco mayor o muy alta, digamos. Y una persona, digamos, que mide 1,50, digamos, podría ser una persona de baja estatura o una niña. O, por ejemplo, una persona que mide 1,30 puede ser una niña más pequeña o simplemente ser una persona de muy baja estatura, ¿no? Ahora, una cantidad vectorial es un poquito más complicado. En realidad, el, el vector es un arreglo numérico, o sea, un conjunto de números que significan, eh, que portan información, es la palabra exacta. Por ejemplo, de dos números puedo sacar más información eh, que dos magnitudes. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es un vector. Eso estoy seguro que lo han visto en física 1. Entonces, con un arreglo de dos números, por ejemplo, si estamos moviéndonos en una regla, yo puedo saber
qué tan grande es la velocidad, su magnitud en otras palabras, su dirección, si va de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda, ¿ya? Eso me da el sentido. Y la dirección me dice que es cuál es el ángulo. Pero como estamos en una línea recta, no hay ángulo. Entonces simplemente nos debería dar el ángulo cero. Pero fíjense, de dos números hemos hallado tres datos importantes. Por ejemplo, un avión. El avión parte y empieza a volar. Esta, digamos, es la circunferencia de la Tierra. Con tres números podemos ver la magnitud de la velocidad, significa qué tan grande es la velocidad. En este caso, por ejemplo, es un avión comercial, unos 800 kilómetros. También con estos tres números podemos saber si va de norte a sur, de sur a norte o algún ángulo de esto. Y la dirección, el sentido, si me va de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste o de este a oeste, o de este a oeste, o de oeste a este, digamos. Noten ustedes que de tres números hemos sacado mucha más información. Hemos sacado la dirección, que puede estar definido por dos ángulos, el módulo, el sentido, ¿ya? Y del sentido podemos sacar más información todavía. Por ejemplo, la fuerza también es un vector. Estoy seguro que lo han visto en física 1. No es lo mismo empujar, por ejemplo, el autito con una fuerza X en el sentido izquierda-derecha que empujarlo de derecha-izquierda. ¿Ya? Ok. Entonces, un escalar es una cantidad numérica seguida de su unidad que se basta para representar alguna magnitud física. Esto es en una definición física, ¿ya? Y vector, por si acaso la palabra vector o vocablo vector viene del griego vector, que significa el que porta, ¿ya? El que lleva. Entonces, la palabra vector seguramente lo han escuchado no solamente en física o en matemáticas, ¿ya? Sino en los que hacen epidemiología. Por ejemplo, el vector del mal de Chagas es la vinchuca. Entonces, el que lleva la enfermedad es la vinchuca, ¿no? Ese es el vector. Por ejemplo, del dengue, es un mosquito que no me acuerdo su nombre, pero el que lleva la enfermedad o el que porta la enfermedad es el mosquito ese, ¿ya? Y un vector en general es una unidad matemática, básicamente, ¿no? Es un arreglo numérico, como lo hemos dicho. Y, y hay en diferentes ciencias, ¿ya? Por ejemplo, en física, en ingeniería, ¿ya? He visto alguna vez algunos electrónicos que algunos circuitos los representan con vectores. En economía, en estadística y bueno, en todas las ciencias. Entonces, un vector es un arreglo numérico, conjunto de números, los que tienen información, como el tamaño, dirección, sentido. ¿Ok? Entonces, eso es un vector. Entonces, pasemos al siguiente paso. Notación de vector, módulo, dirección y sentido. Ya, disculpen el tamaño de los numeritos. No he podido corregir esto. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que les han enseñado en físico, ¿no? Dibujar un vector como una flecha. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a denotar de estas dos formas alternativamente y que son equivalentes. Hay algún ejercicio que demuestre que esta notación, la de arriba, es equivalente a la de abajo. Entonces, siempre se pone el vector con una flechita arriba, no como sombrerito, con una flechita arriba. Y tiene los componentes que tenga. Por ejemplo, A1, A2, A3. Son tres componentes. Y están separados o diferenciados uno del otro por el versor de dirección, que es un vector cuyo tamaño es 1, pero me dirige a una dirección específica de un eje coordenado. Por ejemplo, el I, esta es una notación más de ingeniería. I con gorrita o con sombrerito representa a las X. J a las Y y K a las Z. Esto es un vector en tres dimensiones. Ahora,
pudiera haber vectores que tengan más componentes. Por ejemplo, podemos ponerle un componente más, A4. Pero este en física representaría, podría representar el tiempo. Podemos poner más componentes, ¿no? Pero otra cosa es que tenga algún significado. Equivalentemente, la notación de inferior también tiene U con gorrita. Está dividido en posiciones. A1, A2, A3, ¿ya? Entonces, ustedes como son informáticos se saben guardar, por ejemplo, en un arreglo, en las posiciones, un número diferente o alguna característica diferente, ¿no? Este es equivalente. Como les digo, estas dos notaciones son equivalentes. Entonces, el módulo es el tamaño del vector. ¿Qué tan grande es? Aquí me dice, por ejemplo, la flecha dibujada con azul. ¿Qué tan grande es? El sentido me lo dice la flecha. Y un poco más profundamente o matemáticamente es el signo de estos componentes. ¿Ya? Es un vector de 3 dimensiones. Y la dirección me da el ángulo de inclinación del vector respecto de la horizontal. Y con eso puedo ya ubicarme en un espacio o en la característica que tenga. ¿Ok? Entonces el módulo. ¿Cómo calculo el módulo a partir de los 3 números? O el tamaño. Entonces se calcula poniendo individualmente los componentes del vector, elevándolo al cuadrado y sumándolos y su raíz cuadrada. Ese es el módulo de un vector. ¿Ya? Su tamaño. Obviamente seguidos de su respectiva unidad. Por ejemplo, si esto fuera un vector de fuerzas, las unidades serían newtons. Si este fuera un vector de velocidades, las unidades serían metros sobre segundo. Si esto fuera un vector de aceleraciones, sería metros sobre segundo cuadrado. Si esto fuera un vector de campo magnético, sería Gauss en un caso, o si quieren Teslas en otro. Depende del sistema de unidades que estemos manejando. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden esto. Un vector sí es un número seguido de su respectiva unidad. Ahora, en un vector en 3 dimensiones, por ejemplo, para ubicarnos necesito el sentido, la dirección, perdón. Entonces, en un vector bidimensional o en un plano, fíjense, las líneas O, B, A, C, D es un plano. ¿Ya? Simplemente necesito ubicarme, ya sea el ángulo θ es sub y o su equivalente, que sería este. ¿Ya? Puede ser este o este. Igual. Entonces, calcular ese ángulo es sencillo. Simplemente necesito saber un poco de geometría. Entonces, podría utilizar un seno, por ejemplo, sería el seno. El opuesto, tener la distancia BA dividido entre la magnitud de F. Magnitud, obviamente. Podría usar un cosenito. A ver, el coseno es la distancia o el tamaño OB dividido entre el módulo de F. ¿Ya? O también podría usar una tangente, que es el opuesto, la distancia BA, sobre la distancia BO, el adyacente, en otras palabras. Entonces, más fácil me parece ponerlo de esta forma, porque más fácil es medir estas distancias que calcular el módulo. No es que sea complicado, sino que es por ser práctico. Entonces, el arco tangente θ sub y es el arco tangente de la distancia BA, el opuesto, sobre la distancia OB, que es el adyacente. Ahora, como estamos en un vector de 3 dimensiones, también necesitaría este ángulo para ubicarme en las 3 dimensiones, el ángulo φ. Entonces, para el ángulo φ también podemos utilizar los mismos senos, cosenos, pero vamos por la tangente. Entonces, la tangente sería de este ángulo, el opuesto, que sería la distancia C, aquí le voy a poner un X, XC, sobre el adyacente, O sobre X. Y ya me he ubicado en el plano. Entonces, ya tengo su tamaño, que lo he calculado, aquí arriba, su dirección, sus direcciones en realidad. Entonces, con 2 ángulos me bastan. Y su sentido.
que como les había dicho, tiene que ver con el signo de los componentes. Por ejemplo, en este cuadrante de sistemas diferencial está yendo de izquierda a derecha, entonces serían todos los componentes positivos. Pero ¿qué tal si la flecha fuera hacia el otro lado, hacia abajo? ¿Ya? Entonces, uno de estos componentes tendría que ser negativo. Entonces, más precisamente sería el componente A2 y A3. Tendrían que ser negativos para ubicarme en la dirección, el sentido. ¿Ok? Entonces, noten ustedes, con tres números he sacado una información, el tamaño, dos ángulos y además el sentido que tiene que ver con los signos. O sea, de tres números he sacado mucha información. Ahora, empezaremos a trabajar. Multiplicación de un vector, de un escalar por un vector. ¿Ya? Entonces, un vector, cuando yo lo multiplico por un escalar, lo que estoy haciendo en realidad es aumentar su tamaño, depende del escalar obviamente. Si es un escalar, por ejemplo, menor que 0, menor que 1, por ejemplo, un número negativo, menos 1, o menos 2, menos 3, le estoy dando la vuelta. Fíjense, si este fuera menos 3, al multiplicar por el vector, simplemente lo estoy aumentando de tamaño, pero a la vez le estoy dando la vuelta. Entonces la flecha dirigida al otro lado. Pero en este caso didáctico, n estoy poniendo 3. Entonces, el vector A1, A2, A3, en esta notación, cuando lo multiplico con el escalar n, sea cual sea, en este caso es 3, voy a tener que cada componente se multiplica por el número. Entonces voy a tener n por a sub 1 más n por a sub 2 en la dirección j y n por a sub 3 en la dirección k. Entonces, lo que estoy haciendo, como les digo, es si n es mayor que 1, sí, mayor que 1, lo estoy magnificando, lo estoy haciendo más grande. Entonces, si lo multiplico por 3, en otras palabras, lo estoy haciendo 3 veces más grande. Si lo multiplico por menos 1, que nos va a servir para definir otra cosa, lo estoy haciendo, le estoy dando la vuelta. Si lo multiplico por un valor entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, lo estoy acortando. ¿Ya? Eso es la ventaja de esto, de esta operación. Ahora, vamos a la siguiente operación. No se olviden que esta es una parte que se corta todo, porque estoy seguro que esto lo han visto en Física 1. Se pueden sumar vectores y también sustraerlos o restarlos. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver harto porque estamos empezando con la parte de campos, campo eléctrico, campo magnético. Entonces el campo se puede sumar. El campo no es un vector, no se olviden. Sea magnético o campo eléctrico. Entonces, si yo tengo el vector U, que está con rojo, y el vector B chica, que está con azul, yo estoy seguro que su profesor de física ha hecho esto. En colegio estoy hablando. Lo ha dibujado en su pizarra, ha traído su escuadra grandota y ha proyectado el vector a un costado y el vector B, que lo ha dibujado en cualquier punto, lo ha traído a la punta del vector U. Y con su regla ha unido las puntas, el inicio y el final. Entonces, midiendo con la regla el tamaño y con un transportador el ángulo, ya ha calculado el vector U más B chica. Otra forma es poner el vector U, el vector B en la punta en los inicios. Después. Entonces, colocamos el vector U y el vector B en los inicios y repetimos el vector B chica en la punta del otro
y el vector u en la punta del vector b para formar una figura que se llama un rombo. Y uniendo las puntas tenemos el tamaño del vector. Ok, es así de la forma geométrica de calcular. Pero nosotros sabemos que estos dos vectores simplemente es sumar las posiciones. Sería u1 más b1 en la dirección e sub 1. Estoy poniendo una notación un poco más, más de físico, digamos. E sub 1. Puede ser e sub x, ¿no? Pero el versor de dirección es e. El versor de dirección, el otro versor de dirección es e sub 2. Y el tercer versor de dirección es e sub 3. Entonces, tendría las primeras posiciones se suman u1 más b1 en la dirección del versor, más u2 más b2 en la dirección del versor, y finalmente u3 más b3 en la dirección del versor. Esto es sencillito. Podemos tener 500 vectores y la filosofía es la misma. Perdón. Simplemente tenemos que sumar posiciones. Si tengo 500, sumaré las primeras 500 posiciones en la dirección del versor. Luego sumaré las 500 segundas posiciones en la dirección del versor, 2 en este caso, y sumaré las 500 terceras posiciones en la dirección e sub 3. Y así sucesivamente. Los vectores que tengamos. ¿Ya? Matemáticamente es eso, pero en física no nos vamos a pasar de 3 componentes o de 2. La sustracción de vectores. Entonces, como tal, no existe o no está definida la sustracción. La suma sí, pero no la sustracción. Entonces hay que hacer un truquito. Entonces tengo los mismos vectores u y b, b chica, y lo que voy a hacer es multiplicar por un escalar que valga menos 1, a uno de estos, cualquiera que quiera yo restar. Entonces, voy a tener u más la multiplicación de n por b. Entonces, yo sé que n vale menos 1. Entonces, voy a tener u por menos b. Entonces, en otras palabras, estoy haciendo, digamos, una vuelta para hacer la operación. Obviamente, nosotros directamente lo vamos a operar. Pero la definición es esta. Entonces, tengo el vector u y el vector b. Al vector b le voy a dar la vuelta multiplicándolo por menos 1. Y voy a tener, traigo hasta aquí, lo que está con rojo, y el vector b chica, no se olviden, ha dado la vuelta, que originalmente es esta línea punteada, pero al darle la vuelta, 1, el final con el inicio, y la resultante es esta que está con negro, el vector u menos b. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es u, traerlo aquí, y b, unirlo con los inicios de los ambos vectores. Entonces, se forma la misma figura, el paralelogramo, y repito u por aquí en la línea punteada y b chica menos b chica en esta línea punteada. Entonces la resultante va a ser la línea con negro, que coincide con esta. O más simple todavía, u y b, la resultante sería el sentido contrario. En el otro caso era no está muy bien. U y B, aquí. U y B era del inicio al final. En este caso sería de aquí a aquí. Ok, ya tenemos definidos entonces la adición y la sustracción de vectores. Entonces, de todas formas, igual se opera. El primera posición menos la segunda posición. La segunda posición menos la segunda posición. La tercera posición menos la tercera posición. Y así sucesivamente. Nuevamente, si tengo mil componentes o 1000 vectores que se quieran sumar, tendría la primera posición menos las primeras 500 posiciones menos las primeras 500 posiciones del otro vector. Así sucesivamente. Ya, haremos un ejemplito. Tengo 3 vectores. Estoy utilizando la notación alternativa. Entonces, tengo A, B y C, que vale 3, 2, menos 1. El otro vale 3, menos 4, menos 5. Y finalmente, C vale 1, menos 1, 1. Y me piden
que calcule el vector A más 3B menos 5C. Ok, entonces ya sabemos multiplicar escalares por vectores. Simplemente tengo que multiplicar el escalar por cada posición del vector. Entonces anotamos los vectores. Voy a tener 3, 2, menos 1, más 3, el escalar, por el vector B, que es 3, menos 4, menos 5, menos el escalar 5 por 1 menos 1. Entonces primero opero los escalares. Entonces voy a tener primero el vector A más el resultante del multiplicar 3 por el vector B. Entonces voy a tener 3 por 3, 9, 3 por 4, menos 12, y 3 por menos 5, menos 15. Y el otro va a ser menos 1 por 5 por menos 1 por menos 1, digo, menos 5 por 1, 5. 5 por menos 1, menos 5. Y finalmente 5 por 1, menos 5. Y voy a tener esto. No he multiplicado el menos por conservar la operación. Podía haber multiplicado el menos y dejarlo en más. Y ahora sí, empiezo a sumar las posiciones. Voy a tener entonces 3 más 9 menos 5. Voy a tener 3 más 9 menos 5. La primera posición. Luego la segunda posición voy a tener 2 menos 12 más 5. 2 menos 12. Aquí está. 2 menos 12. Aquí cometí un error. Aquí debería ser más 5. Entonces el resultado va a ser diferente. Y finalmente menos 1, menos 15 y menos 5. Menos 1, menos 15, menos 5. Entonces el resultado va a ser 3 más 9 menos 5. Entonces va a ser 7. Aquí no se olviden que cometí el error. Entonces sería menos 5. Aquí. ¿Ya? Entonces tendría 2 más 12 por más 5. Entonces este sería más 5. Sería 2 menos 12 sería menos 10. Más 5, 5. Este debería ser menos 5. Este sería la siguiente posición. Puede tener menos 1, menos 15 por menos 5. Entonces esto sería menos 1, menos 15, menos 5. Entonces sería menos 1, menos 15 sería 16. Menos 5, 21. Este valor es 21. Ok, lo corrijo cuando les pase las diapositivas. Ok, creo que está sencillito hasta ahorita. La práctica que les voy a enviar, voy a ver más de estos ejercicios para que se diviertan. Producto escalar. Esta es una de las operaciones más interesantes que hay en la parte de vectorial. Significa de que en álgebra vectorial no existe una operación que sea multiplicar dos vectores. ¿Ya? No, como tal no está definido. Pero equivalentemente existe el producto escalar. Significa que si opero dos vectores, me tiene que dar un número, o sea, como dice su nombre, un escalar. ¿Ya? Matemáticamente es la proyección de uno sobre el otro. ¿Ya? Por ejemplo, el vector B está proyectando, digamos, su sombra, podríamoslo así, sobre el vector A. Entonces voy a tener B, la sombra, que va a ser este trocito que estoy marcando con el mouse. ¿Ya? Entonces estoy operando B. ¿Cuánto vale la sombra? Va a valer el coseno del ángulo. Aquí está. Por A. Entonces, si tengo el vector B definido por B1, B2 y B3, aquí me falta el B3, lo voy a corregir. Y el vector A, A1, A2 y A3, entonces se define el producto escalar como A punto, por si acaso no es multiplicación, es punto, A punto B por el módulo de A, módulo de B, por el coseno que existe entre ambos ángulos. Ahora, la pregunta, coseno de 0, este ángulo es 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? Es 1. Entonces, cuando el ángulo es 0, significa de que la proyección de B sobre A
significa de que estos dos B sobre A son paralelos. Esto es importante porque me ayudan a definir cómo puedo, digamos, dos vectores son paralelos. Claro, si su producto escalar, si el ángulo en que existe entre los dos vectores es cero, son paralelos. O antiparalelos también. Puede ser que B esté con el sentido, con la flecha inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si el coseno tita es 90 grados? Coseno de 90 es cero. ¿Ya? Entonces, A punto B es cero. Significa de que la proyección es cero. Es como si fuera, imagínense un poste, el sol está aquí arriba y la sombra, pues no hay sombra. Eso sería a las 12 del día. De algunos días, no de cualquier día. Entonces, ¿cómo operamos? Lo que tenemos que hacer es operar de la misma forma que la suma, pero ya no son posiciones. Voy sumando. Entonces sería la primera posición de A a B multiplicada más la segunda posición de los vectores A, B más la tercera posición de los vectores A, B, y si hubiera una cuarta, quinta también, pero nos vamos a restringir a 3 dimensiones. Entonces, multiplico las posiciones y las sumo para que me dé un número. No se olviden, el producto escalar me tiene que dar un número, obviamente con su respectiva unidad. ¿Ya? Ejemplo, dado los vectores, aquí me da vector A 3i más 4j y el vector 7i menos 24y. Este debería ser k, perdón, pero lo vamos a tomar como k. Allá el producto escalar. No, este es j, perdón, me he equivocado. Ya, entonces, al multiplicar a punto b, no es multiplicar, perdón, es producto escalar a punto b, voy a multiplicar la primera posición 3 por la primera posición del otro. 3 por 7, 3 por 7, más la primera posición del segundo, 4, por la segunda posición del vector b, menos 24. Entonces sería 3 por 7 más 4 por menos 24. Noten ustedes, no es menos. Aquí estoy poniendo el puntito de poner. Debía haber poner paréntesis, pero bueno, es igual. 3 por 7, 21. 4 por 24, no me acuerdo cuánto es, pero me das menos 75. Ese sería el valor. Ahora, con el ayudante van a hacer más ejercicios de esto. Ahora, definiremos algo más interesante todavía, el producto vectorial, y esto nos va a servir bastante en este curso. Producto vectorial, a diferencia del producto escalar, me da un vector. ¿Ya? Eso es importante. Opero dos vectores para que me dé un tercer vector resultante. Y este vector resultante tiene una propiedad que es perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Ya? Esto es interesantísimo porque me puede ayudar a definir vectores, vectores perpendiculares. Ya. Y el ángulo entre ellos también existe. Entonces, y otra característica que no lo he puesto aquí, pero si yo saco el módulo de la resultante AB, me da el área del paralelepípedo generado. ¿Ya? Entonces, tengo el vector A, A1, A2, A3, sus posiciones, y el vector B, B1, B2, B3. Entonces, A, producto vectorial, se denota con esta X. ¿Ya? A cruz B también se le llama, pero es el producto vectorial. A producto vectorial de B es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que existe. Y aquí he cometido otra vez un error. Aquí debería poner el versor de dirección, porque A cruz B me tiene que dar un vector. Y aquí no está el versor de dirección. Eso lo voy a corregir cuando les mande esta presentación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo esto? Voy a poner de esta forma. Es una matriz. Primero pongo los versores de dirección en la primera fila. En la segunda fila voy a poner los componentes del vector A y en la tercera fila voy a poner los componentes del vector B. Lo que tengo que hacer en realidad, esta operación se llama hallar el determinante.
De un determinante de un vector, de una matriz de dos dimensiones es sencillito, simplemente hay que multiplicar en cruz. Pero de tres dimensiones o de tres de una matriz de 3 por 3 ya es un poquito más complejo. De 4 por 4 olvídense, directamente hay que recurrir a técnicas numéricas. Y de 5 por 5 ya hay que recurrir a técnicas computacionales. Entonces, lo que hago es tapar. Esto se llama desarrollo por cofactores. Es memotécnico, por si acaso, este estilo. Hay varias formas de hacerlo, pero se llega a lo mismo. Entonces, primero tapo la primera fila y la primera columna. Cosa de que me quede este vector, digo, esta matriz cuadradita. A2, A3, B2, T3. Y empiezo a calcular su determinante. Entonces, la primera posición va a ser el vector, la posición 1, el versor de la dirección de la posición 1 por A2 por B3 menos, multiplico en cruz, no se olviden, B2 por A3. El siguiente es menos, por si acaso. La siguiente posición, no es más. Cuidado con esto. Alguna vez yo también he cometido ese error. Este es menos. Y tapo la primera fila y tapo la segunda columna. Y voy a tener la submatriz A2, B3, B1, A3. Entonces, multiplicando entre cruz, voy a tener A1 por B3 menos B1 por A3. Más la tercera posición. Y nuevamente, tapo la primera fila y la tercera columna. Y voy a tener esta submatriz A2, A1, A2, B1, B2. Y multiplico en cruz. Entonces voy a tener A1 por B1, A1 por B2, perdón, menos B1 por A2. Y tengo el verso de dirección correspondiente, digo, el vector correspondiente, el resultante. No se olviden, el vector resultante es perpendicular tanto a A como a B. ¿Está? Aquí está expresado. El módulo de A cruz B es esta área que está pintado con rosado. Ahora, la misma pregunta. Si este ángulo θ fuera 0, ¿cuánto es el seno de 0? Es 0. Significa que A cruz B no existe o es 0. Entonces significa de que este vector perpendicular no hay. ¿Ok? Si θ fuera 90 grados, ¿cuánto es la resultante? Seno de 90 es 1. Entonces A cruz B va a ser A módulo de A por módulo B. Significa que este tamaño va a ser el máximo. ¿Ya? Cuando estos dos son 90, este tamaño es máximo. Ahora, cuando este ángulo está entre 0 y 90 grados, va a ser un poco menor. A medida que vayas reduciendo el ángulo, este vector resultante va a ir disminuyendo de tamaño. Esto es importante. Voy a buscar algún gráfico que se vea. ¿Ya? Un ejemplito. Allá el producto vectorial de los vectores. Aquí tengo los dos vectores. 3, 2, menos 1. Y el otro vector es 3, menos 4, menos 5. Entonces, lo opero así. A cruz B. Voy a tener los versores de dirección. Y el primer vector 3, 2, menos 1. Y el segundo vector 3, 4, menos 5. Y opero. Entonces voy a tener, para la primera posición E sub 1, 2 por menos 5. 2 por menos 5. Menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1. Menos 1 menos 4. Ojo, hay que respetar los signos. La segunda posición, menos E sub 2. Entonces voy a tener 3 por menos 5. 3 por menos 5. Y el siguiente va a ser 3 por menos 1. 3 por menos 1. No se olviden el signo, menos. Y seguidamente, más la tercera posición. Voy a tener entonces 3 por menos 4. 3 por menos 4. Otro error. Aquí debería ponerle el signo. Y 3 por 2. 3 por 2. Entonces, la resultante, esto está bien calculado, va a ser menos 4, menos 14, menos 12, menos 18. ¿Ya? Me da un vector. Ok, entonces, hasta aquí la primera clase. La siguiente clase yo calculo que va a ser 2 clases más. Vamos a definir las demás operaciones que nos interesa para este curso, que son gradiente en coordenadas curvilíneas, en diferentes tipos de coordenadas,
flujo y divergencia, teorema de la divergencia y rotacional. Quizás la siguiente simplemente nos vamos a ver estos dos o tres, pero creo que para un inicio está bien. Bueno, estimados alumnos, nos vemos en el siguiente video.